Hola compañeros, ¿qué tal? Para mí los aspectos más relevantes de la lectura comienzan con el contexto desde la antropología, donde Malinowski nos indica que el lenguaje es un prototipo de simbolismo y uno de los componentes fundamentales de la cultura de los pueblos. Dice que quien estudia un grupo humano ha de conocer su lengua y que interesa ser capaz de entender su manera de ver el mundo y de funcionar. Me parece que esto se relaciona con el tipo de población que se tiene, es decir, los alumnos y el tipo de idioma que se enseña. Por ejemplo, en el idioma chino no existen las inflexiones verbales, por lo cual para indicar un tiempo verbal se hace uso de los deíticos de tiempo, es decir, hace 3 horas, ayer, mañana, etc. Y el verbo siempre se utiliza en su forma infinitiva. Es decir, si yo quiero decir yo como, yo comí o yo voy a comer, se diría en presente yo como, en pasado yo como hace 2 horas y para indicar futuro sería yo como dentro de 3 horas. Esto es importante porque en ocasiones, si no se sabe cuál es el contexto cultural del alumno, cuál es el contexto de su idioma, las similitudes, las diferencias, se puede tener un concepto erróneo de que el alumno no está poniendo el suficiente esfuerzo, que es tonto, que no entiende, pero realmente lo que pasa es que no hay una similitud dentro de la lengua materna contrapuesto con el idioma que se quiere aprender. Entonces hay un shock cultural donde el alumno está tratando de agarrarse de lo más familiar que encuentre y pues no encuentra absolutamente nada familiar, por lo cual pues le va a tomar un tiempo adecuarse a la nueva situación y a las nuevas realidades lingüísticas que presentan las lenguas metas. Otro de los ejemplos que se me ocurren es con la cultura Inui. Ellos tienen más de 10 diferentes palabras para la nieve, dependiendo de su textura, de qué peso tenga, si es más condensada, más apretada, si se deshace rápido, si se tarda en deshacer en meses. Entonces, cuando queremos traducir esto al idioma inglés, pues no existen los equivalentes, simplemente porque son realidades diferentes. Por lo cual, pues sí es pertinente tratar de preservar las lenguas y que no mueran, porque cada lengua nos confiere cosmovisiones distintas, donde todas son bastante importantes para nuestra cultura, simplemente como seres humanos. Bueno, pasando al segundo aspecto que considero pertinente o que llamó mi atención, está dentro del contexto de la pragmática y el análisis del discurso, específicamente lo que indica Gompers, donde dice que el contexto es algo que se constituye discursivamente a través de los indicios contextualizadores, y dice que a través de los cuales los hablantes y los oyentes señalan e interpretan de qué tipo de actividad se trata. Dice que todas las lenguas poseen elementos que usamos con estos fines, como por ejemplo el tono de voz, el ritmo, si es lento o rápido, la determinada selección léxica que se haga, cierto tipo de construcción sintáctica, registro, estilo, cambio de una lengua a otra, etcétera, etcétera. Eso me parece que se relaciona con el tipo de población, es decir, los alumnos, pero también con el profesor. Por ejemplo, podemos determinar qué tipo de distancia hay entre el profesor y los alumnos dependiendo del registro o estilo que el profesor utilice. Es amistoso, es más serio, les habla de usted, les habla de tú, hace bromas, se reserva. Entonces, todos estos marcadores nos van a permitir saber qué tipo de relación hay entre profesor y alumno dentro del aula de clases, pero no solamente eso, sino en general, pues en cualquier contexto. Por último, el tercer elemento que considero pertinente es el de deixis y tipos de funciones, donde dice que las lenguas tienen la capacidad de contextualizarse a través del fenómeno de deixis
conocido como indexicalidad. Dentro de eso tenemos la indexicalización, que dice que permite jugar con los planos de tiempos y las personas en el escenario. Me parece que estos elementos pues obviamente van a ayudar a el receptor, o en este caso al alumno, a tratar de basarse dentro del contexto para saber de qué se está hablando, sobre todo cuando existen, como se indica aquí, juegos con los planos de tiempos y las personas del escenario. Uno de los ejemplos que se me ocurre es cuando uno visita, por ejemplo, Colombia, que bueno, nunca he visitado, pero he escuchado que, por ejemplo, cuando uno llega a un restaurante, de repente se acerca el mesero y le pregunta, por ejemplo, al señor le provoca un tintico, y entonces pues la persona puede decir, el comensal puede decir, ah, no, gracias, es como que es muy temprano para eso, ¿no? Pero pues aquí, digamos, en cuanto a los elementos, bueno, en cuanto a estos elementos de Day6, en cuanto a estos elementos dentro de la indexicalización, pues tenemos que, se debe conocer el contexto. Se utilizan diferentes tipos de palabras, aunque sea dentro del mismo idioma, se utilizan diferentes tipos de palabras dependiendo de la latitud geográfica en que se viva. Entonces, obviamente no es el mismo tipo de léxico que se va a utilizar en Colombia, que en México, que en España, aunque estemos hablando del mismo idioma. Entonces, bueno, pues me parece que hay muchos más elementos pertinentes e importantes, pero en mi opinión esos fueron los más relevantes. Bueno, espero que estén bien. Saludos.